Buenas tardes, mis queridos niños de grado sexto, tanto de sexto A como de sexto B. Los de sexto B, pues ya no nos habíamos visto, no nos vemos desde que inicia la cuarentena prácticamente. Los de sexto A nos hemos estado viendo en la clase de ciencias sociales. Vamos a ser un poco breves en este video para que tengamos en cuenta cuál va a ser la actividad y cuál va a ser el tema del día de hoy. Empecemos primero con el tema. Y pues aquí ya ustedes lo empiezan a visibilizar cuando pongo una curiosa página que nos describe los autorretratos pues más famosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a observar acá, mis pequeños? El día de hoy vamos a hablar del autorretrato y pues en esto se va a basar nuestra actividad y nuestro trabajo del día de hoy hasta las 3:30. La idea es que la actividad que hagamos la hagamos durante el tiempo determinado que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es el autorretrato? Implica pues la creación de una imagen cuyo sujeto pues es el propio artista. En este caso tú vas a ser tu propio artista, tú vas a dar tu propia imagen y vas a crear un dibujo de ti mismo. No importa cómo te quede, no importa cómo lo realices. La idea es que tenga un concepto, ¿cierto? Esto tiene una connotación muy importante, tanto en la psicología como en el arte, ¿cierto? Como en las formas de pensamiento. El autorretrato no solo puede ser artístico, también puede ser un autorretrato verbal, ¿cierto? Y existen muchísimos otros tipos de autorretratos. Pero en este caso, pues nos vamos a enfocar un poco en el artístico, pero no puede haber autorretrato artístico si no tenemos como tal una connotación psicológica, ¿cierto? En este caso, psicológica quiere decir que tú tienes que poner emoción, ¿sí? Si vas a estar feliz, vas a dibujarte feliz. Si vas a estar triste, vas a dibujarte triste y así mismo se tiene que reflejar con los colores. Entonces, además esto, el autorretrato pues también es una representación, pues como ya lo dije, de las emociones, una actualización externa de los sentimientos internos o un permanente autoanálisis propio para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Según Sigmund Freud, que fue un psicólogo pues muy importante, un doctor, un psiquiatra muy importante de Francia del siglo XIX, nos habló que pues el autorretrato se ha calificado como una indagación de la vida interior, ¿cierto? Para hacer un autorretrato él describe que hay que hacer primero un autoanálisis de todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Refiriéndonos directamente al autorretrato psicológico, ¿no? Una señora llamada Jessica Marx, también psicóloga, define que el autorretrato es calificado como una pieza invaluable del alma del artista, ¿cierto? Y ella lo correlaciona directamente con el arte. ¿Cuál es la función del autorretrato entonces en sí? La función pues es expresar y contar cómo somos nosotros mismos. En sí, pues implica explorar el rostro y conocerse hasta tal punto que la expresión que tengamos en ese momento se traduzca en la fotografía. Si vuelvo y repito, si estoy triste, ¿cierto? Entonces me voy a fotografiar. Ahorita ya les voy a explicar bien cómo va a ser la actividad. En este momento quedémonos con la explicación. Un dato curioso, el primer autorretrato de la historia, pues fue hace más o menos 175 años y fue por medio de una fotografía. El hombre se llamaba Robert Cornelius, ¿cierto? Él tenía apenas 30 años. Y pues en este entonces, como las fotografías no eran instantáneas, se dice que él tuvo que quedarse de pie casi 5 minutos y él lo hizo simplemente por divagar, como decimos nosotros, por molestar. Pero no, él no sabía la importancia histórica que iba a tener este primer autorretrato. Eh, Se paró frente a la cámara casi por 5 minutos que duraba la fotografía eh, y pues se autofotografió. Era una cámara de caja de estas antiguas, ¿cierto? Que utilizaba focos y cada foco pues se fundía después de tomar la fotografía. Y pues de todas maneras en este entonces pues todo tomaba tiempo. Y tengan en cuenta que pues hace 175 años pues no existía, prácticamente podemos hablar de que es el primer autorretrato, de que también es la primera selfie y pues que también estamos hablando de que en este entonces todas las fotos eran completamente serias, ¿cierto? No existía el porqué o no existía algo de por qué sonreír, no había un motivo
o pues podían haber motivos en la vida cotidiana de las personas para sonreír, pero ellos no le veían la lógica a sonreírle a una cámara. Entonces, si ustedes se ponen a investigar las fotos de hace 200 años, las primeras fotografías, las personas o las fotos del viejo oeste, las fotos eran muy parcas. Con parco me refiero a que no tenían expresión. La gente era muy seria cuando se tomaba una fotografía, ¿cierto? Entonces vamos entonces allá con otro dato curioso que es lo que tenemos aquí en nuestra página. Autorretratos famosos. Aunque ustedes no lo crean, Vincent Van Gogh, ¿cierto? Se autorretrató, se autopintó cuando recién se había cortado su oreja. Sobre él hay una película muy interesante que se demoró en grabar 6 años, aparece en Netflix. Más adelante me preguntan y les daré el nombre que en este momento se me escapa. 6 años y tuvieron que utilizar más de 60.000 cuadros, ¿cierto? Y más de 6.000 artistas, si no estoy mal, 6.000 o 11.000 artistas, se me escapa en este momento el dato, que tuvieron que pintar en el estilo que él lo hacía, utilizando el estilo que él lo hacía, y todo esto se puso en stop motion, eh, pintura tras pintura, grababan las imágenes, y la película se grabó así, mostrando todas las pinturas. Dura más o menos 60 minutos esta película, que relata la vida pues de Vincent Van Gogh, quien llegó a la fama después de muerto. Qué triste, ¿no? Tras la supuesta automutilación del lóbulo de la oreja, Vincent Van Gogh se pintó con la oreja vendada en 1889, lo que a la postre se convertiría en una de sus obras más famosas. Tiene un tamaño de 60 por 49 centímetros y se encuentra en la Court Instituto Galleries de Londres. Importantísimo, ¿no? Aquí vemos otra. Autorretrato escondido de las Méninas. Chévere, ¿no? Uno de los cuadros más famosos del Diego Velázquez son Las Méninas. Esta fantástica composición es realmente singular, pues no solo se encargó de plasmar a las infantes en primer plano, sino en la parte izquierda se dibujó el mismo y en la última instancia reflejado un espejo. Aparecen los propios reyes de España de la época. Ya más adelante me puse a hacer una investigación pues más exhausta sobre el tema y pues resulta y pasa que él se dibujó después, él nunca estuvo ahí. Frida Kahlo, la reina de los autorretratos. Su estilo y su característica de manera de interpretar la vida han convertido a Frida Kahlo en una de las artistas más universales de América. Los autorretratos fueron una de sus máximas especialidades. En este caso se pintó con un collar de espinas y un colibrí. De pronto la expresión sí la hacían y se autorretrataban en el momento, pero los adornos como el mono, como el gato, como el fondo que tenemos atrás en perspectiva, ¿cierto? Como el collar de espinas, eh, lo dibujan después, no es que se autorretraten tal cual como aparece ahí de manera figurativa o de manera literal. Vean este tan interesante. Esto es un dibujo. Etcher, autorretrato sobre una esfera, el artista de lo imposible. Etcher se autorretrató sobre esta bola en una litografía realizada en 1935. En esta imagen comprime la forma distorsionada, la habitación que rodea al artista en la esfera que sujeta en su mano, una preciosa y singular forma de autorretratarse. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, con estos datos curiosos vamos a iniciar pues nuestra actividad. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se tomen una fotografía, se tomen una selfie, una bien chévere. Pueden estar haciendo una mueca, pueden estar haciendo como tal teniendo o reflejando en su cara pues una emoción. Y pues la idea es que después esa fotografía la traduzcan en un dibujo. Eso lo vamos a hacer ahorita, ¿listo? El dibujo tiene que tener colores, ¿listo? Pero hagámoslo a estilo libre. Si tú no le quieres hacer colores, está bien. Pero recuerda que es un dibujo tuyo, así que yo creo que tienes que meter el mayor esfuerzo. Y recuerda que dibujo no es dibujo sin concepto. Tienes que dar tu concepto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que me envíes el dibujo, lo hagas en una hojita blanca o en una hojita que tengas la facilidad, con cartuchera, con materiales, ¿verdad? Y el concepto me lo envías cuando envíes la imagen por medio de WhatsApp. Mi número es 319-351-5512. Ya les adjunto aquí entonces en plataforma el número, ¿vale?
Muchachos, yo veré, muy juiciositos haciendo esta actividad.